Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra unidad número 6, ¿no? la que se encuentra dedicada a la parte de gráficos, ¿no? Gráficos e ilustraciones, pero pues ilustraciones nosotros ya hemos manejado antes imágenes, ¿no? Bueno, ayer estuvimos platicando, ¿no? de cómo podemos nosotros crear un gráfico. ¿Qué es un gráfico? Vimos que un gráfico, perdón, es la representación visual de datos, ¿no? De información. Entonces, para que nosotros podamos crear un gráfico, pues necesitamos datos, ¿no? Necesitamos información, ¿ok? Entonces, vimos de cómo crear un gráfico de columnas. Vimos ahí qué opciones tenemos en versiones pasadas de Excel, en las versiones actuales. Y estuvimos viendo cómo cambiar, ¿no? Filas, columnas. Y pues hicimos algunos cambios, ¿no? Les comentaba el día de ayer que para la resolución de estos ejercicios es muy seguro que si no tenemos la misma versión de Excel y seguimos los pasos tal cual nos los están dando aquí, pues no hay opciones que no vamos a encontrar. Más que nada las opciones donde tenemos los estilos de diseños, ¿no? Entonces ayer vimos cómo íbamos creando ahí lo más semejante posible y que nos íbamos a basar en lo que son los elementos del gráfico, ¿sale? Para poderlos ir aplicando, ¿ok? Entonces, más que nada es de que los elementos que nos están pidiendo se encuentren dentro del gráfico que estamos construyendo. Y pues en cuanto a lo que es la combinación de los colores, en ese caso no es necesario que sean los mismos, ¿no? Ahí sí ya les dejo las opciones ahora sí que abiertas a lo que ustedes quieran experimentar, ¿sale? La clase de hoy vamos a finalizar lo que viene siendo ya esta parte de gráficos. Vamos a ver un segundo tipo de gráfico, que es un gráfico de circular, ¿sale? O lo que conocen también como gráficos pastel. Y pues en el transcurso de lo que vayamos resolviendo, vamos a ir viendo ahí alguna que otra herramienta con la que podemos ir haciendo modificaciones, ¿sale? Entonces voy a capturar los datos que me están pidiendo aquí, ¿sale? Entonces vamos a poner correo, videojuegos, vamos a hacer un poquito aquí, electrodomésticos, smartphones, tablets, otros, y vamos a graficar, o sea, vamos a hacer una sumatoria con los totales, ¿no? 652.12, 675.41, 395.93. Estos son iguales. 95.93, 69.87, 46.58, 23.29, 69.87. Y para el total vamos a hacer una sumatoria y vamos a seleccionar, ¿no? Entonces, estos son mis datos, ¿no? Que me están pidiendo las actividades por los que los mexicanos se convierten en usuarios de internet, ¿no? Según los datos debe ser como del 2010, más o menos, 2011, vean. ¿Sale? Y ahorita, pues obviamente ya cambió mucho esta información, ¿no? Ahora bien, el gráfico que nos piden manejar, aquí en lo que viene siendo
las instrucciones me van a ir diciendo, ¿no? O sea, seleccionamos rango de datos de A3 a B10, ¿no? ¿Por qué en este gráfico no vamos a seleccionar? De hecho, como yo comencé a escribir de 3 al 11, a ver. Ok, es que habría que insertar, ¿no? Para que quede así como lo tienen allá, ¿no? Entonces, aquí nos piden insertar, selecciona el rango de A3 a B10, ¿no? Entonces me están diciendo que yo seleccione esto, ¿ok? Si yo, por ejemplo, hacemos un zoom, no estoy seleccionando el total, ¿vieron? Este gráfico que nos piden a nosotros es un gráfico circular, pero a su vez tiene un subtipo que es gráfico circular con subgráfico, ¿sale? Entonces es un gráfico de tipo circular, pero a su vez tiene un subtipo que pues lo que va a hacer es que el gráfico, en vez de mostrar un solo círculo, lo va a dividir en dos, ¿no? Vamos a hacerlo más grande aquí. Ahí está. Entonces, este tipo de gráficos circulares sirven para poder graficar solamente ahorita vamos a ver, vamos a insertarlo aquí. Ahí está. Entonces, este tipo de gráficos me permiten solamente graficar una serie, ¿sale? Porque digamos que esta serie viene siendo como que mi cantidad, no mi medida. Y esta serie se va a dividir en categorías, ¿sale? Entonces, este gráfico circular es como me va a servir cuando yo quiero representar un total, ¿sale? Y pues obviamente ese total dividido en las partes que conforman ese total, ¿sale? Que vendrían siendo mis categorías. Entonces, para eso es que solemos usar un gráfico circular, ¿no? Cuando queremos hacer una comparativa de las partes que conforman, digamos que en este caso, pues, el conteo y qué porción o qué proporción corresponde a cada una de ellas, ¿no? Entonces, regularmente este gráfico se suele expresar en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de ventas que tengo en una tienda por cada departamento, ¿no? Entonces, ahí se hace una comparativa y la suma de todos estos porcentajes o de todas estas cantidades me va a dar un total. Entonces, ¿por qué no grafico yo el total? Porque si yo selecciono todo esto e inserto un gráfico, vean qué va a suceder. Yo alargo esto y selecciono el total, ¿sale? Y lo que va a pasar es que total lo va a agregar como una categoría, ¿no? Entonces, pues vean que el total es la mitad, porque prácticamente todo esto corresponde al total. Y esto otro pues corresponde a lo mismo que es la suma de esto, ¿no? Entonces, por eso es que la mitad del gráfico la va a estar abarcando lo que viene siendo el total. ¿Ok? Entonces, en este caso, solemos, bueno, no se selecciona el total, ¿no? Porque en realidad es un error considerar al total como parte de los datos que se van a graficar, ¿sale? Porque no es una categoría, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos hacer es seleccionar los elementos que sumados me dan el total, ¿no? Entonces, así es la forma correcta de graficar este tipo de gráficos, ¿no? De realizar este tipo de gráficos, ¿sale? Ahora, dentro de este mismo tipo de gráficos, lo voy a eliminar. Dentro del mismo tipo de gráficos circulares, tenemos, por ejemplo, varios subtipos. Tenemos, por ejemplo, el circular en 3D. Tenemos el gráfico de anillos, ¿sale? Tenemos que es el que me están solicitando, que dice gráfico circular con subgráfico circular, ¿sale?
Incluso ahí el gráfico nos dice un pequeño resumen de lo que me permite hacer, ¿no? Ahí lo dice. Dice, permite... perdón, vamos a ponerle aquí de nuevo. Permite usar este tipo de gráfico para, dice, mostrar proporciones del total o extraer algunos valores del gráfico circular principal y combinarlos en un segundo gráfico, ¿no? Circular, para que los porcentajes pequeños puedan leerse con mayor facilidad o para resaltar los valores del segundo gráfico circular, ¿no? Entonces, pues digamos que me da ahí la opción, ¿no? De sacar un segundo círculo para que luego los círculos no se vayan viendo tan pequeños, ¿no? Entonces, quizás este gráfico sería bueno de usar. Bueno, este subtipo sería bueno usarlo cuando no queremos que se vea así, estos valores que quedan muy pequeñitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo a le ponemos, por ejemplo, este tipo, vamos a seleccionar otro por aquí. Aquí queda muy, si lleva los valores, si le agregamos nosotros aquí los elementos, quedan muy justos, ¿no? Quedan muy pequeñitos. Entonces, si nosotros el gráfico, por ejemplo, lo modificamos a un gráfico circular, perdón, de circular con subgráfico circular, pues los valores se alcanzan a ver mejor, ¿no? Digamos que pues es otra manera de representarlo, ¿no? Ahora, en el ejercicio, nosotros nos solicitan trabajar con ¿sale? Con el de gráfico circular con subgráfico circular, ¿sale? Luego, pues aquí nos dicen, selecciona el diseño de gráfico, el diseño 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver. Pues no es parecido, ¿no? Aquí en este caso, lo que les comentaba, ¿no? Con las versiones esto varía, ¿no? Entonces, o sea, aquí no hay problema, ¿no? Ustedes elijan uno, el que ustedes gusten, pero tenemos que ver que los elementos que nos van pidiendo luego los tengamos, ¿no? Entonces, yo para este ejemplo voy a trabajar con ¿no? Que es más, se ve un poquito más más semejante, ¿no? Ya es cuestión de que ustedes elijan el que les guste, ¿no? Incluso pueden hacer allí algún cambio con los colores, ¿no? Para que se vaya ajustando, ¿no? Ahora bien, lo importante de aquí es que el gráfico lleve, por ejemplo, los valores, ¿no? Y lo que vienen siendo los nombres de las categorías dentro de lo que viene siendo el gráfico, ¿no? Nos dice, cambia el color de la sección del gráfico videojuegos por un relleno de forma azul claro, énfasis 5. Esto ahorita les voy a explicar cómo, ¿no? Entonces, es el estilo de diseño, dice estilo de diseño 26. Ese tampoco muy probablemente lo vayamos a encontrar, ¿no? Que vienen siendo mis diseños rápidos. Pero ustedes vayan revisando uno que les sirva para que se ajuste a lo que nos están pidiendo. Si se dan cuenta, lo que les decía aquí, el nombre de la categoría, de la categoría y lo que viene siendo el valor en porcentaje se encuentran aquí, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un diseño rápido, ¿sale? Y yo creo que se ajusta bastante bien, ¿no? A lo que queremos, ¿no? Entonces voy a seleccionar, lo tenemos en porcentajes, vean. Y de hecho aquí me equivoqué, ¿no? Electrodomésticos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, tenemos el porcentaje, tenemos el nombre de la categoría, de la serie, ¿sale? Tenemos aquí adentro. Y aquí es cuestión de que el título del gráfico ustedes lo cambien, ¿no? Que diga actividades por las que los mexicanos se convierten en internautas. Es un ejercicio sencillo
¿qué nos están pidiendo aquí? O sea, ¿cuál es el punto de realizar este ejercicio? Pues nos están, por ejemplo, diciendo que trajemos el elemento de título, ¿sale? Obviamente esto de manejar los diseños de colores y los estilos de diseño, que es la ubicación de lo que vienen siendo los elementos del gráfico, es parte de, solamente que ya es seleccionar nada más los que están predefinidos, pero pues como nosotros no tenemos los mismos, pues vamos a ajustarlos, ¿no? ¿Sale? Y pues por ejemplo ahí tenemos que el texto de aquí, bueno, está en el mismo color, no hay problema, ¿no? Entonces aquí el título del gráfico incluso ya se encuentra en negritos, nada más sería agarrar y configurarlo, ¿no? Lo que sí voy a hacer es de que yo aquí estoy notando la fuente un poquito más grande, la quiero hacer un poquito más pequeña, ¿sale? Para que entre electrodomésticos aquí, ¿no? Y listo. Ya con eso yo creo que es más que suficiente. Y esto es algo que también me pide el ejercicio, modificar elementos, los estilos de los elementos. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? Pero para que ustedes sepan, si ustedes seleccionan, por ejemplo, aquí las leyendas, las etiquetas de datos, ustedes pueden modificar los colores, ¿no? En este caso son los colores de los contenedores, pero podemos cambiar los colores de las letras también, ¿no? ¿Vieron? Vamos a dejarla en color negro. Pueden aplicarle el efecto de negritas, ¿sale? Cambiar el tamaño de las letras. Entonces, son cosas que podemos hacer, ¿sale? Y otra cosa que nos piden hacer, de hecho esto también, vean, si me voy aquí, puedo cambiar el color de las líneas, ¿no? Entonces puedo irlo personalizando. Y otra cosa que me piden es cambiar el color justamente de esta parte que dice videojuegos. ¿Por qué me piden cambiar el color solamente de videojuegos? Porque pues solamente queremos cambiar el color de este valor. Si yo, por ejemplo, le doy un clic, lo que estoy haciendo es que estoy seleccionando toda el área del gráfico, ¿sale? Si yo le doy relleno, está afectando a toda el área del gráfico, ¿no? ¿Sale? A todas mis series, ¿no? Perdón, categorías, a todas mis categorías, se me olvida. Entonces, si yo quiero modificar solamente una, lo que tengo que hacer es dar un clic para seleccionar todo y un segundo clic sobre la serie que quiero, ¿sale? En este caso le voy a dar clic aquí y fíjense, aquí se alcanzan a ver los tres puntitos. Vamos a hacer un zoom. Se alcanza a ver tres puntitos. Eso significa que solamente tengo seleccionada esta serie, ¿sale? Entonces me piden que la cambie a un color azul, ¿no? Le vamos a dar aquí en relleno de forma y vamos a seleccionar un color azul, ¿no? De hecho ya tengo muchos colores azules por ahí. Para jugar un poquito con esto, vamos a poner estaba en amarillo, ¿no? Es que es el que no tenemos, pero vamos a ponerle un morado, ¿no? Ya ustedes lo ponen del color que guste, ¿no? O sea, pero la idea es esto, ¿no? Que nosotros sepamos cambiarle aquel color, ¿sale? Entonces le vamos a poner en púrpura para aplicarle solamente el cambio aquí, ¿sale? Y le vamos a agregar un degradado, así, pues para que yo vea que el color que ustedes eligieron en realidad lo cambiaron, ¿verdad? Y le pusieron ahí un degradado. ¿Ok? Entonces ustedes en este punto van a cambiar el color de la serie de videojuegos, pero a ese color que ustedes elijan aplíquenle un degradado, ¿no? Justamente pues para que veamos que se le aplicó, ¿no? Incluso lo podemos ir rellenar con alguna textura, ¿no? Pero con un degradado se ve bien, ¿no? Vamos a poner de abajo para arriba, así,
¿sale? De aquí para allá. Entonces, con esto ustedes tendrían completo el ejercicio número 2, ¿sale? Ahora bien, vamos a hacer un repaso así rapidito de los elementos, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, ayer, por ejemplo, en un gráfico que manejamos el de columnas, veíamos que teníamos todos estos elementos disponibles. Fíjense que en este caso solamente tenemos 4 tipos de elementos. El título del gráfico, ¿sale? Que si quiero que vaya arriba, que vaya superpuesto o que no vaya, ¿sale? Tenemos las etiquetas de datos, que las etiquetas de datos son justamente ahí donde dice redes sociales, videojuegos, ¿no? Entonces yo los puedo ir modificando la posición en la que vayan a ir, ¿no? ¿Sale? La leyenda, pues es la leyenda con el nombre de las series, ¿no? Que corresponde cada uno. Donde lo quieren poner ustedes, a la izquierda, abajo, a la derecha. Solamente tengan en cuenta que las etiquetas que tenemos ya tienen los nombres de las leyendas incluidos. Podemos nosotros seleccionar otro tipo de diseño donde las etiquetas pues no lleven más que lo que vienen siendo los porcentajes y pues las leyendas las agregamos aparte, ¿no? Con el objetivo de ahorrar espacio en el gráfico, ¿sale? Pero repito, esto es completamente opcional y va a depender de cómo yo quiera expresar el gráfico, ¿sale? Para efectos del ejercicio, déjenlo así como lo tenemos, porque es las instrucciones que tenemos, ¿no? Y bueno, en este caso el de líneas, ¿no? Las líneas que están uniendo a ambas series, ¿no? Si yo se las quito, pues ambas series ahí, bueno, no son ambas series, pero es una, perdón, sí, a las dos, a los dos círculos con series, perdón, se me fue ahí un poquito el concepto, ¿sale? Entonces, si lo quieren poner con la línea o sin la línea, ¿no? Entonces, este tipo de gráfico, estos son los datos que me permite a mí, los elementos que me permite graficar, ¿no? Y dependiendo del tipo de gráfico con el que yo esté trabajando, me mostrará más o me mostrará menos elementos, ¿sale? Que poder modificar. Por ejemplo, vamos a insertar otro gráfico, por ejemplo ¿no? Un gráfico de rectángulos. Este gráfico de rectángulos también me permite mostrar los porcentajes, ¿sale? Digamos que me representa la mayor cantidad, se verá de mayor tamaño, ¿no? Así proporcional divide este rectángulo, ¿no? Y vean que tiene menos elementos, solamente tiene 3. Si va a llevar título, si van a llevar etiquetas de datos y si van a llevar las leyendas, ¿no? Entonces, fíjense cómo cada tipo de datos con el que nosotros vayamos a trabajar llevará más o llevará menos elementos que nosotros podamos mostrar, ¿no? Entonces, obviamente, los elementos que voy a tener disponibles son los elementos propios del gráfico, ¿sale? O sea que no es que me vaya a hacer falta, sino que hay gráficos que por su naturaleza no pueden mostrar otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros ya tenemos, a la hora de elegir un gráfico, ya tenemos nosotros que, digamos que decantarnos por el que mejor se ajusta a lo que yo quiero plasmar, ¿sale? A lo que quiero dar a entender, ¿sale? Entonces, digamos que sin entrar muy a fondo en lo que viene siendo esta pestaña de formato, pues básicamente ya la usamos, ¿no? Si por ejemplo yo quisiera cambiar el color de esta forma, pues aquí tengo los estilos de forma, ¿no? Que es lo que acabo de hacer, ¿no? Cuando pusimos el morado, pues aquí ponemos un verde y pues le damos también ahí un degradado, ¿no? Entonces es cuando queremos modificar la parte visual del gráfico, ¿no?
Aquí, por ejemplo, pudiéramos agregarlo como un word art. Y ya tenemos aquí el título del gráfico, ¿no? ¿Cuál era? Actividades. Vamos a ponerle actividades, ¿no? Ahí está, ¿vieron? Entonces con esto se puede ir jugando mucho para irle dando personalización a lo que viene siendo un gráfico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Todo claro, perfecto. Ninguna, perfecto. Bueno, ahora bien, ya para finalizar esta parte, el tercer ejercicio ya se los voy a dejar a ustedes que lo hagan ahora sí que completamente ya solos, ¿sale? ¿Qué les van a pedir? Les van a pedir un gráfico de barras, perdón, no de barras, pero de columnas, y pues les van a pedir que vayan modificando partes del gráfico para que se asemeje lo más posible a esto, ¿no? Ya saben ustedes cómo, ya hemos hecho 2 ejercicios. Vamos a agarrar, vamos a buscar un gráfico cuyos elementos se parezcan lo más posible. Los elementos que no se puedan, o sea, no es que no se puedan, que no estén dentro de los diseños rápidos, los agregamos, ¿sale? Los agregamos de manera manual. ¿Cómo se agregan? Pues nos vamos aquí a agregar elemento al gráfico y vemos cuál es el elemento que nos falta, ¿no? Y pues aplicar estos colores, pues ya vimos que tenemos que ir, seleccionar lo que queramos cambiar e irnos a la pestaña de formato y modificar los colores, ¿sale? Yo sé que quizás esta combinación que nos están pidiendo no es la más llamativa o la más coherente en cuanto al uso de color, pero bueno, vamos a ajustarnos a lo que nos están pidiendo aquí, ¿sale? Que quede lo más parecido, ¿no? Igual ahí, y si le dan ahí un toque donde se vea mejor, pues igual vale, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿vale? Pero antes de que finalicemos y demos por terminado esto, vamos a ver, esto está aquí en los apuntes, ustedes lo van a ver. No lo pide como tal los ejercicios, pero pues vale la pena verlo, ¿no? Es lo siguiente, que nosotros si tenemos un gráfico, si tenemos un gráfico, podemos hacer lo siguiente, lo seleccionamos, nos vamos aquí a diseño de gráfico y le vamos a dar clic a donde dice mover gráfico, ¿sale? Le damos mover gráfico y le decimos que si queremos moverlo a una hoja nueva o queremos mover este objeto, ¿sale? En alguna hoja de las que ya existan. Ahorita pues la única hoja que existe es la hoja 1, ¿no? Entonces yo le voy a decir hoja nueva y aquí me permite escribir el nombre con el que se va a crear esa nueva hoja. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar clic aquí en aceptar y automáticamente el gráfico me lo mandó, ¿sale? Ya no está en la hoja 1, ahora está en la hoja nueva. ¿Ok? Y fíjense pues que no tengo, de hecho, cuadrículas de datos, ¿sale? De hecho no tengo, solamente tengo en esta hoja el puro gráfico. Esto también se puede manejar así cuando ya queremos manejar lo que vienen siendo algún tipo de tablero de control, ¿sale? Los tableros que luego vamos a crear en el siguiente curso, esos son un poquito diferentes, pero esos tableros que se pueden crear aquí con estos son más sencillos, ¿no? En el sentido de que, pues un tablero de control muchas veces no es más que lo que podríamos llamarle un tablero con una serie de gráficos, ¿no? Entonces,
y donde ocultamos lo que viene siendo la información, ¿no? O sea, la información pura y dura, como vendría siendo esta que tenemos acá, regularmente no se muestra o se oculta, ¿no? Solamente mostramos gráficos para, digamos, que sea más fácil de comprender la información, ¿no? Entonces, esta es una manera de mostrar solamente los datos, ¿sale? Sin necesidad el gráfico sin necesidad de mostrar toda la cuadrícula. Y si ustedes mandan imprimir esta hoja, se va a imprimir el gráfico, ¿sale? A página completa. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si yo quisiera este gráfico regresarlo, pero ojo, que quede claro que es el que yo haya movido este gráfico a esta hoja nueva, no significa que no sigue ligada a los datos, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí cambio los datos, por ejemplo, correo, lo voy a subir mucho para que ustedes vean el cambio. Vean cómo correo automáticamente se actualiza, ¿eh? O sea, no significa que porque me lo lleve a otra página, otra hoja, deja de estar ligado con sus datos correspondientes, ¿no? Si ustedes lo quieren regresar a la hoja 1, seleccionan el gráfico, nos vamos de nuevo a mover gráfico y en este lo vamos a decir, ¿no? Que lo vamos a mover como objeto en la hoja 1, ¿sale? Le voy a dar a aceptar y de nuevo ya tengo mi gráfico aquí en la hoja 1, ¿sale? Entonces con esto ustedes pueden mandarlo, pueden regresarlo, dependiendo de lo que quieran, ¿sale? De lo que vayan a necesitar mostrar en su trabajo o en su presentación, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que tenemos para poder usar gráficos, ¿no? Pues básicamente lo que aprendimos es la construcción de lo que es un gráfico, ¿ok? Como vieron, no es difícil, solamente tenemos que tener la información y pues posteriormente realizar la selección de la información, escoger un gráfico que se ajuste a lo que nosotros queremos plasmar en nuestra, pues en lo que vaya en nuestra actividad, ¿no? O sea, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestra casa, en lo que nosotros vayamos a realizar, ¿no? ¿Sale? Y luego de que pues ya escogimos algún diseño, algún estilo de colores o algo, si aún así queremos hacer ciertas modificaciones a lo que ya está preestablecido, pues podemos irnos acá, ¿sale? O podemos irnos aquí para ir manipulando los elementos y los elementos visuales, o sea, los gráficos, o sea, los colores y todo, ya de manera individual, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que demos por finalizada la clase? Hoy fue una clase corta, pues ya para finalizar este tema, ¿sale? El día de mañana nos toca hablar ya del tema de impresión, ¿no? De cómo vamos a imprimir. También es un tema que no es muy, muy extenso, ¿no? Pero ¿hay alguna duda, alguna pregunta antes de que demos por finalizado? Ninguna. Perfecto. Bueno, entonces si no hay dudas, voy a suspender la grabación.